Bienvenido a nuestra transmisión. Nos da mucho gusto que podamos disfrutar juntos de este momento con el Padre Celestial. Amado hermano, te recordamos que los diezmos y ofrendas puedes depositarlos en la cuenta que aparece en tu pantalla. También te invitamos a conectarte a nuestros distintos servicios. Los martes y jueves a las 7 de la noche y los días domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos. Bendiciones, amada iglesia. Un gusto nuevamente poder llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Hoy una transmisión muy especial porque tenemos a un invitado juntamente con nosotros. Tenemos al pastor Daniel García de la iglesia llamada Final Playas de Tijuana. Y así es que le damos la bienvenida. Dios te bendiga, amado pastor. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes y es un privilegio. Gracias. Y también tenemos a nuestro pastor Gabriel Aguilar. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, gracias. Dios les bendiga y les guarde. Gusto en estar con ustedes, frente a ustedes y poder llegar hasta sus hogares. Gracias. Pues, como lo mencionábamos la semana pasada, íbamos a darle seguimiento al estudio de Nehemías, una transmisión especial. Es por eso que hemos hecho una pequeña pausa en este estudio de Nehemías, pero déjeme decirle que estoy seguro y convencido que vamos a ser instruidos en la palabra de Dios a través de este mensaje, de este tiempo de interacción con estos dos amados pastores que hoy nos están acompañando. Prepárese, le invito a que tenga ahí su Biblia a la mano, que tenga un cuaderno para que pueda tomar notas y que juntos podamos escudriñar la palabra. Y hoy en esta noche queremos tocar un tema pues crucial, muy importante para nosotros como cristianos, en donde desafortunadamente hay muchas personas, muchos hermanos, hermanas que desafortunadamente no le dan la importancia necesaria a este tema. Y vamos a hablar acerca de la salvación. Y usted podrá, y estoy seguro que usted podrá traer a su mente esta pregunta de ¿la salvación se pierde o no se pierde? Creo que es una de las grandes preguntas en el cristianismo, en donde teólogos, estudiosos han querido pues traer una respuesta contundente ante esta pregunta, ¿verdad? ¿La salvación se pierde o no? Así es que hoy en esta noche vamos a hablar respecto a este tema. Y bueno, yo quiero abrir el micrófono, ¿verdad?, a nuestros dos amados pastores para que nos puedan compartir un poquito más de base, ¿verdad?, de fundamento con respecto a esto. Pastor Dani, no sé si nos puede ayudar dando una breve introducción al respecto. Es que este tema es un tema, como tú lo dices, es un tema muy crucial dentro del crecimiento del cristiano, de acuerdo a la seguridad que tiene para el futuro con el Señor, para el futuro después de morir, para su futuro aún en el juicio eterno. ¿Cuál sería la certeza que uno tiene para poder llegar delante del Señor? Y es un tema que precisamente es muy controversial, está muy polarizada los pensamientos, las doctrinas, y es algo que la iglesia se tiene que poner un día de acuerdo y que realmente alguien tiene que tener verdaderamente la verdad, por decirlo así, para que en un momento dado no estemos pensando cada quien y respetándonos el pensamiento unos a otros, cuando alguien tiene que tener la verdad certeramente. Y eso es lo que tenemos que llegar a analizar y buscar qué es lo que dice la Escritura para ver cómo nos podemos apoyar en ella de acuerdo a la enseñanza del Espíritu Santo. Amén, así es. Pastor Gabriel, ¿qué nos dice al respecto? Sí, pues básicamente es mirar qué es lo que nos dice la palabra de Dios y no dejarlo al pensamiento humano, porque el pensamiento humano pues es prácticamente finito, ¿verdad? Y cada uno pudiera tener su propio concepto, pero el mejor concepto lo da la misma palabra de Dios. Y eso pues ahora sí donde queremos prácticamente tener esta base, este fundamento, y no meramente ni en algo más, ni en alguien más, sino en la misma palabra de Dios. Amén. Amén. Me gustaría iniciar escudriñando las Escrituras
en Efesios capítulo 2, versículo 5, que dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Y por gracia sois salvos. Ahí me queda una gran interrogante entonces. ¿Podríamos decir que es así de fácil? ¿Es únicamente cuestión de creer? ¿Es una cuestión de gracia? ¿Es una cuestión de amor? ¿Una cuestión de misericordia? ¿Cómo está este asunto, Pastor Dani? Fíjese que es algo muy, muy tremendo esto, porque es una lucha entre el pensamiento de que si ya soy salvo o no soy salvo, porque este pasaje cuando nosotros lo tomamos automáticamente literal, empieza a decirnos un presente continuo y un presente constante, de ya soy salvo, por gracia soy salvo. Eso a mí me deja pensando, una pregunta que no sé si tú te lo pudieras hacer también. Si dice, por gracia soy salvo, quiere decir que entonces cuando llegue el día donde yo tenga que reflejar el ser salvo de la ira, el ser salvo de la muerte eterna, el ser salvo del juicio eterno, tendrá que ser algo que va a suceder hasta allá. Quiere decir que entonces la salvación ya la tengo ahorita por adelantado y eso me da la tranquilidad de que haga lo que haga, ya no va a pasar nada al cabo, por gracia soy salvo. Quiere decir que entonces ya me salvó desde antes de que yo enfrente la realidad de lo que va a suceder en el tiempo final. Por eso es algo que en un momento dado nos puede hasta cierto punto desviar de una realidad. Si nos está dando una salvación cuando dice que somos muertos en nuestros pecados y delitos y nos dio vida juntamente con Cristo, tendría que verse una realidad de que ya no estamos muertos ni que estamos en esos pecados y menos en esos delitos que dice otro pasaje. Entonces, mi pregunta sería de alguna manera analizar si realmente ya soy salvo y si esto me está diciendo que la gracia está enfocándolo a que es un regalo de Dios no merecido, que es un regalo donde Dios me ve agraciado o me vio agradable de alguna manera para poder darme la salvación, o me da por un hecho que ya soy salvo en ese momento y que ya automáticamente ya soy libre de todas las cosas que vienen en el futuro. Pastor No sé Gabriel, ¿qué nos podría comentar al respecto? Pues realmente es algo que mucha gente se queda con eso como diciendo, soy merecedor de la gracia y si ya la tengo, entonces ya no tengo más nada que hacer. Mas la misma palabra de Dios nos enseña que sí, con esto que nos fue dado, tenemos que hacer mucho. Y no solamente sentirse así con ese merecimiento, ¿verdad? De que ya lo tengo, ya lo obtuve y aquí, y ya no tengo más nada que hacer. Y eso es algo equivocado. Eso es algo equivocado, ciertamente. Por eso, para que la podamos nosotros recibir como esa gracia, es porque fuimos aprobados como por el mismo Dios para decir, a este se la otorgo. Porque pues más adelante podríamos mirar otras citas bíblicas que nos dicen, ¿verdad? Algo que no es para todos. Y es ahí donde está el meollo de muchas No sé cosas. si pueda participar en esto. Tito 2:11, perdón, dice algo muy, muy fuerte que quizá pueda ser hasta cierto punto engañoso para toda la audiencia, porque dice, porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Quiere decir que entonces, si utilizamos los pasajes de manera parcial, quiere decir que entonces podremos tener la tranquilidad de que toda la humanidad ya es salva de todos modos y que por gracia somos salvos. Y si Dios manifestó esa salvación para todos los hombres, quiere decir que entonces ya la humanidad ya podría ser salva, ya no necesitaríamos hacer nada, ya no necesitaríamos cambiar, o qué sucedería verdaderamente con una salvación como esta. Es una salvación que se presenta bajo una gratuidad, o sea, bajo un regalo de ser gratis y bajo una gracia de Dios, pero eso significará que entonces yo puedo seguir caminando como yo quiera, como yo desee en mi vida. ¿Será que entonces ya puedo ser salvo? Yo creo que, perdón, yo creo que de ninguna manera sería tan así, de que ya la obtuve y ya puedo seguir viviendo como si no la hubiera obtenido.
Y Así eso es es, algo muy importante y trascendental. así es. Sí, sí, Ujú. sí, porque podríamos decir, tomando o sacando de contexto ese versículo, que aún cualquier persona que no haya aceptado a Jesucristo en su corazón podría ser entonces salva. Así es, porque aquí ese pasaje dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El asunto es que no podemos manipular la palabra para vivir bajo un escrito está solamente y manipularla parcialmente, sino vivir bajo la suma de su palabra. Si nosotros no sumamos la palabra, entonces nos quedaríamos solamente con ese pasaje y no nos daríamos cuenta que después de Juan 3:16 les dice que esa era la condenación, que Dios vino a dar la luz al mundo, a darle la salvación al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No que Dios los condenara, no que Dios los desechara a los hombres, sino que los hombres siguieron amando más las tinieblas que la luz. Vemos otro pasaje que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestades llegar a ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que entonces, aunque Dios estaba ofreciendo gratuitamente esta salvación, no estaban todos recibiéndola y no estaban, aunque estaba ofreciéndolas a todos, no todos estaban aptos para poder recibirla, no dispuestos incluso para poderla recibir. Ujú. Sí, y también lo que yo puedo mirar es en Efesios 2:8, cuando dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Sí? Y muchos se quedan con esa parte porque conversos e inconversos tienen una fe en Dios. Entonces, si dicen, pues ya por gracia soy salvo porque yo creo en Dios, y ahí está otro asunto muy, muy, muy importante en el cual la gente se queda en ese punto, ¿verdad? Y por eso dice, y no es de ustedes, pues es un regalo de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, esta parte también, ¿sí? Por eso vuelvo a insistir. Mucha gente, conversa e inconversa, ¿verdad? Tiene fe en un Dios, ¿sí? Y en el mismo Dios, creador del cielo y de la tierra. Y por eso también dice, pues ya me la regaló, y si ya me la regaló, pues ahí la tengo, y el día que yo me muera, pues ya sé que cuento con ello, pero su manera de vivir es completamente Es diferente. que este pasaje que acaba de decir Pastor es una bendición muy grande porque Claro. marca diversos puntos que a mí me dejan analizar. Si decimos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, quiere decir que la gracia es un regalo de Dios, que la gracia de Dios me permitió que yo alcance la salvación, pero por medio de una fe que yo tengo que creer. Y la fe no solamente es decir creo, sino que mi vida empieza a cambiar a través de eso que acaba de hacer el Señor por mí, al entregarme su vida por mí, yo creerle y ser transformado mi mente, cambiar de mi mentalidad, cambiar mi forma de vivir, porque porque al final de cuentas dice que esto no era de nosotros, sino que era un don de Dios, no por obras para que nadie se gloriara. Quiere decir que entonces las obras que yo hacía antes para poder ser salvo no me salvaban, sino que en realidad lo que me va a salvar es las obras que empiezo a hacer por haberle creído a Él. Y eso es lo que marca la diferencia, que su gracia me escogió para cambiarme. Y en ese momento, por cambiarme, ahora mi vida refleja una serie de obras, las cuales van a justificar si verdaderamente soy salvo por las obras que manifiesto, no por las obras que hice para querer ser salvo, sino por las obras que manifiesto porque Él me salvó, ¿no? Y No creo que sé aquí cómo lo entra ven. un concepto que creo que hemos escuchado mucho hoy en día en nuestra actualidad, y es este tema del cristianismo light, del cristianismo vacío, ¿verdad? En donde la gente dice haber aceptado a Jesús en su corazón y, como bien hemos mencionado, sus acciones, sus obras no cambian, y su pensamiento es simple y llano de yo acepto a Jesús y es por gracia mi salvación, y por ende, ya sea que Él me llame a su presencia o cuando yo muera, voy a ir a su presencia, ¿verdad? Entonces creo que ahí también cabe este concepto que hemos escuchado mucho hoy en día del cristianismo light. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí, no sé qué quiere comentar algo el pastor. No, no escuchan. Bueno, yo comento algo. Este cristianismo light, no sé, no entiendo muy claro el concepto, pero yo creo que sí tiene que ver con una falta de responsabilidad y de conciencia
respecto a las cosas que vivimos cada día. ¿Por qué lo digo? Porque hay algo, Luis, que a mí me hizo analizar mucho, pensar acerca de qué era la maldad para el hombre. Veía un documental donde hablaban y estudiaban acerca respecto a la persona más mala que existía en el mundo. Y a esa persona que había matado a tanta gente y era un psicópata y era un sociópata y no sé qué tantas cosas, todo tenía que ver con las patas. A final de cuentas, terminaban preguntándole, ¿y usted por qué hizo tantas cosas tan malas? Y todos los analistas, psicólogos y gente que lo estudiaba terminaban en una conclusión con él, que él terminó diciendo lo mismo. Dijo, es que no siento culpa por nada. En realidad todo lo que hago mal no me duele, no siento que me duela nada absolutamente, no creo fallarle a nadie, no creo en realidad que esté haciendo mal, no me duele hacer el mal. Entonces, cuando esto sucede con ese cristianismo, como dices, light, genera una vida de vivir sin conciencia. Si yo, a mí, prefiero que no me digan qué es el pecado y si que vivo en pecado y las cosas que son malas, prefiero no escucharlas. Lo único que va a generar en mí es una vida de tranquilidad y de conciencia donde creo que todo está bien y que lo que estoy haciendo está bien. Aunque las leyes, ante todo el mundo y ante Dios, sepa que estoy haciendo mal y las leyes me condenen porque me van a juzgar según la ley de Dios, tarde o temprano me voy a dar cuenta que no era, aunque yo me engañe y me engañe y me engañe creyendo que no me preocupe por el pecado, que no me preocupe por cómo voy a presentarme delante de Dios, que no me preocupe por las vestiduras, que no me preocupe por mi conciencia, que no me preocupe por nada, a final de cuentas me va a generar que tarde o temprano me encuentre con las obras de Dios y con la realidad de lo que son mis obras delante de Dios. No sé qué piensas. Así es, y yo también considero un algo, amados hermanos, respecto a que este cristianismo light como que no tienen el sentido de culpa. No lo hay, no lo hay. Solamente con el hecho de estar en una congregación, de no involucrarse, de no tener una responsabilidad, de pues orar cuando puedo, de leer cuando puedo, pero pues a fin de cuentas estoy en un domingo, ¿verdad? Y, y, y pues por también salir. Entonces todo esto es lo que realmente nosotros podemos mirar que ha afectado mucho en el aprecio a verdaderamente tomar en cuenta y muy en serio esta salvación. Pastor Dani, seguramente le han hecho esta pregunta con anterioridad y creo que la hemos escuchado en repetidas ocasiones. Probablemente muchos de los que nos estén siguiendo se la hayan hecho también. Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que están en el lecho de muerte, verdad? Y no han aceptado a Jesús y llega alguien y les predica y les evangeliza, ¿verdad? Y les presenta el mensaje de salvación de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Qué pasa con esas personas? Pues, perdón, iba a contestar algo quizá muy sencillo. Pues va a pasar lo que tiene que pasar. ¿Por qué lo digo de esa manera? Quizá parece como evadirlo, pero en realidad mucha gente cree que puede arrepentirse por miedo, pero no por la revelación del Señor. Mucha gente cree que en ese momento le está diciendo a Dios que le entrega su vida cuando verdaderamente no está haciéndolo sinceramente. Mucha gente quizás sí lo haga y se arrepienta y tenga una conciencia de arrepentimiento delante de Dios. Es algo que solamente Dios va a saber qué haga o qué sucede en esos momentos. Pero es algo que, por eso me refería a que va a suceder lo que tiene que suceder. Mucha gente cree que puede engañar a Dios y que en el hecho de la muerte puede buscar la salvación, así como mucha gente está en la búsqueda y en la comezón de querer escuchar cuándo viene el Señor y cuánto tiempo nos falta, porque en realidad quieren seguir caminando como su corazón anhela querer seguir haciéndolo y solamente unos momentos antes de arrepentirse, al cabo consideran que la salvación simplemente es aceptar a Cristo o al Señor, cuando en realidad la salvación se va a ver en cuántas obras
tuviste, buenas o malas, después de haber conocido al Señor? ¿Cómo te arrepentiste después de haber conocido el bien? ¿Cómo te arrepentiste y cambiaste tus obras después de haber aceptado la vida del Señor y seguiste cambiando o seguiste igual burlándote, pisoteando la sangre del Señor? Yo creo que ahí es donde se va a mirar verdaderamente qué somos a través de las obras que tuvimos y no verdaderamente solamente en la confesión que tuvimos en ese momento. Yo creo que alguien que no conoció del Señor tiene más oportunidad que alguien que se estuvo burlando del Señor durante toda su vida. ¿Algo que quiera añadir, Pastor Gabriel? Considero exactamente lo mismo, considero lo mismo porque aún vemos por ahí en la palabra de Dios que el adúltero, la adúltera, ¿verdad? La prostituta van delante de nosotros. Y esto pues, a alguien le podría asaltar demasiado, como una prostituta va a ir delante de nosotros. Pues, sí, pero si se arrepiente y cambia su manera de vida, su calidad de vida, yo creo que tiene, como dice el pastor Daniel, realmente tienen mayor que los que podamos estar 30, 50 años en el Evangelio y no hay un cambio, no hay una transformación, no hay una demostración de verdaderamente haber aceptado ese Jesús como Señor y Salvador, ¿verdad? Y que exista esa transformación. A mí me llama la atención algo. ¿Cuál sería el argumento para que alguien se salvara de esa manera? ¿La gracia, la fe, el amor o el don de Dios? ¿O cuál sería el argumento que nosotros declararíamos para creer que la gente es salva? Yo puedo engañar como pastor a los familiares y decirle, yo siento en mi corazón que fue salvo, ¿sí? Pero la realidad, ¿cuál va a ser? ¿Cuánta gente se engaña a sí misma y dicen, yo soy salvo, a final de cuentas, y camina como sigue caminando, creyendo que es salvo delante del Señor? Esos son los grandes engaños por lo que vimos decir, Dios me ama, y al final fe, pero al final de cuentas mi fe solamente sirve para estar caminando como yo quiero y no para honrar a Dios con la fe que digo que tengo. Porque si digo que Él murió por mí, honraría de alguna manera esa fe de creer lo que Él está haciendo en mi vida. Y si es por gracia, yo valoraría esa gracia, que ahora ya no es por ley, sino por gracia, valoraría vivir bajo la ley de la gracia de una manera diferente delante de Dios. No sé qué piensan. Ok, muchas gracias, Pastor Dani. Regresando al tema, ¿cuáles serían los argumentos que yo puedo tener para decir que la salvación no se pierde? Hay muchas citas, está la Biblia llena de muchas citas de tantas cosas que la gente, o podemos analizar que existen. Por ejemplo, así a grandes rasgos, como que el que soy una nueva criatura, o sea, si alguno está en Cristo es nueva criatura, citas como ese tipo, en que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, el que somos justificados por la fe, el que tenemos vida eterna en Cristo por el amor de Dios, Juan 3:16, el que se tiene garantizada una glorificación, que a los que llamó, a estos justificó, a los que justificó, glorificó, a los que también dice la Escritura que fuimos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, que por gracia ya somos salvos, que el que creyere será bautizado, que el que invoque del Señor será salvo. O sea, existen muchas citas que dan por sentado este tipo de situaciones, pero lo que a mí me hace pensar un poquito es que nos hace pensar a quién se lo dijeron, por qué se lo dijeron y al mismo tiempo en qué contexto nos dijeron cada una de esas situaciones. A mí me llama la atención, por ejemplo, si analizamos la primera que te digo, si dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí ese pasaje cuando inicia te dice, de modo que si alguno está en Cristo, esa frase de modo nos lleva a analizar qué nos acaba de decir. Y 2 versículos antes le empieza a decir una situación que a mí me impactó mucho, porque dice que aquellos que ya viven para Cristo, viven como agradarlo y se abandonan a sí mismo, en otras palabras, para poder agradar a aquel que murió por ellos. Entonces, a mí me hace pensar, ¿solamente es confesar
o solamente, o ya es aprender a vivir renunciando a mi propia vida con tal de agradarlo a Él. Eso a mí me habla de que entonces esa es una nueva criatura. La nueva criatura es la que ya camina de acuerdo a abandonarse a sí mismo y ya vive de acuerdo al espíritu y no de acuerdo a la carne. No sé si veas un ejemplo de ese tipo. Entonces, si dice la Escritura, ya somos redimidos de vuestra vana manera de vivir, o que fuimos redimidos de vuestra vana manera de vivir, la pregunta es, ¿a quién se lo dijeron? Y si verdaderamente nosotros ya nos libraron de nuestra vana manera de vivir o seguimos caminando con la manera de vivir anterior. Ese tipo de situaciones son las que nos hacen no engañarnos y enfatizar realmente cuál es nuestra situación en el Evangelio. Porque a esos les dijeron, ya fuiste redimidos de vuestra manera de vivir, vuestra vana manera de vivir, pero nosotros sí lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo. ¿Y cómo yo evidenciaría si yo sigo caminando como alguien que estoy más amando al mundo que las cosas de Dios? Otro, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Quiere decir que la justificación implicaba que Dios solamente me trate como justo, a pesar de que yo siga caminando de la misma manera que caminaba antes de conocer a Dios y caminando como un gentil, como dice la Escritura. ¿Será que entonces yo ya soy justificado? Haga lo que haga y viva como viva, ¿Dios ya me trata como justo? Yo lo decía de una manera muy fea, quizá para muchos no conozcan esta palabra, pero en México se le conoce a alguien como un alcahuete, alguien que en un momento dado tolera lo que está malo y lo sigue permitiendo como si no pasara nada. ¿Será verdaderamente en ese concepto alguien, un Dios tolerante, que nos permite seguir siendo iguales, la justificación, y nos trate como si no sucediera nada? Otro ejemplo que dice la Escritura, que Él nos dio vida eterna a través del amor de Dios. De tal manera amó Dios el mundo, que amó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Otra vez deja una situación, todo aquel que en Él cree, pero creer, ¿cómo? ¿De qué manera creer? Creer que Él murió por mí, creer que Él entregó su vida por mí. Eso a mí me habla de que yo tengo que reconocer que yo necesitaba morir, y a partir de ahí empezar a mirar cómo empieza a formarme y a transformarme su vida a través de suplicarle un perdón por la culpa que yo siento y empezar a suplicar el cambio de vida que me empieza a llevar a una nueva forma de vivir. Eso a mí me garantizaría que verdaderamente estoy reconociendo que creí en Él y por eso se ve en mi forma de vivir. Pero si sigo siendo igual, ¿cómo creer que creo en Dios? ¿Cómo creer que Él murió por mí si sigo caminando de la misma manera? No estoy condenando a nadie, cada quien sabe cómo vive, cada quien sabe cómo camina, y su conciencia sabe cómo camina delante de Dios y lo que dice la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos alrededor de eso. No sé qué piensa el pastor. Sí, efectivamente, considero que aquí hay muchos textos que los cristianos tomamos. Con esto me quedo y con esto vivo y sin problema. Por ejemplo, lo que ya habíamos mencionado, porque por gracia somos salvos. Entonces, ya nos sentimos merecedores y me quedo con eso. Otro argumento que lo tenemos también y es muy común, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Entonces, mucha gente cree, mucha gente se bautiza, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con esta parte? Realmente están están dignificando ese día glorioso en que bajaron a las aguas y caminaron de una manera diferente. No. Entonces, por eso son cosas que se toman muy simples, ¿verdad? Pero que realmente son de mucha trascendencia para nuestro diario caminar como hijos de Dios, como cristianos de Dios, pero ahora como nuevos creyentes, ¿verdad? Y que verdaderamente aceptamos, como lo mencioné hace un momento atrás, que verdaderamente aceptamos esta salvación, y el aceptar esta salvación es una responsabilidad de lo que están poniendo en nuestras manos. Por eso el otro argumento es así muy sencillo. El que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, invocar es llamarle. El llamarle ya nada más porque le llamo ya soy salvo. Entonces... Así es. A mí me llama la atención algo muy poderoso respecto a eso que tendríamos que analizar.
Utilizó dos citas, pastor, que me llamaron la atención. Una dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces quiere decir que la gracia me hace que me lleve a una fe, por medio de la fe, para alcanzar el regalo de Dios que es la salvación. ¿Verdad que sí? Pero a mí me lleva, dice, sois salvos, pero me da un presente. Pero acá los dos pasajes que acabo de utilizar dice, el que creyere será salvo. Y en la otra dice, el que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Qué significa esto entonces? Que en un momento dado, el que creyere, creer cómo y de qué manera desarrollar mi fe que vaya creciendo hasta que yo alcance la salvación, o por qué existen citas como la que dice que tomemos la leche espiritual para que por ella crezcamos para salvación. ¿Por qué entonces la gente, todo el que invoca, no solamente invoca para que lo salven de una situación económica, que lo salven de una enfermedad, que lo salven de un problema legal, pero no invocan el nombre del Señor para alcanzar una salvación y guardar esa salvación, como dice la Escritura? Por eso son situaciones que pueden analizarse cada una y ver cómo en mi fe yo puedo ver si soy salvo o no soy salvo. La pregunta sería, pastor, piense un poquito, si soy salvo, dice la Escritura que soy salvo por medio de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que todavía no veo. O sea, allá adelante todavía está acá lo que va a suceder. Yo aquí estoy parado y por fe soy salvo, y puedo decir que soy salvo por fe, pero hasta que no se mire y viva ese día donde se manifieste mi salvación, hasta ese momento es donde voy a encontrar si verdaderamente fui salvo o no fui salvo. Entonces, uno de los argumentos que se piensa que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿por qué yo tendría que perder algo que todavía no recibo? Porque todavía no llega, aunque yo la estoy creyendo por medio de una fe que me prometieron que yo iba a tener. Es como la situación que veo de un hombre que empieza y le prometen una herencia. No sé si he escuchado de ese ejemplo, del hombre que le prometen una herencia y le dicen que tiene que ser fiel y que tiene que saber ser un buen administrador de esa herencia. De la misma manera, cuando él cree, esa persona que va a tener esa herencia, en ese momento empieza a prepararse para vivir como un heredero, a caminar como un buen administrador, a caminar como alguien temeroso de no perder nada de lo que le van a regalar y de lo que va a recibir. En ese momento, ese heredero cambia su mentalidad y se empieza a comportar como una nueva persona, para que cuando el día en que llegue el día de recibir su herencia, en ese momento va a tener la capacidad, la mentalidad y el corazón listo para poder administrar lo que le dieron. Así es como podemos mirar la salvación, que Dios nos prometió algo, por la fe lo creemos, pero nos empieza a ayudar y a cambiar. Al mismo tiempo, cuando nos prometen esa herencia, algo que no había comentado, es que también nos ponen gente que nos ayuda para prepararnos. Así Dios deja su Espíritu Santo, Dios pone a sus ángeles, Dios pone todo lo necesario para que nosotros lleguemos ese día preparados para saber administrar esa salvación tan grande y no menospreciarla. Esa es la vida de fe que yo veo que en un momento dado la persona que es salva por medio de la fe tiene que manifestar para poder llegar al día de su redención, al día de su salvación, al día de su liberación, ese día, y pueda empezar a administrar las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús a través de la vida eterna. No sé qué piense, pastor. Sí, y ahora sí que muy acertado todo esto, porque aparte de eso, yo creo que no es solamente el que sepamos que es por fe o es por gracia, y que nos quedemos ahí en ese punto, sino que la misma palabra de Dios nos lleva a que nosotros podamos mirar este compromiso que he estado mencionando mucho, esa responsabilidad de saber qué es lo que, si ya me la prometieron, qué es lo que tengo que hacer. Esto tendría que implicar un poquito más de esfuerzo, más allá, porque ¿a quién? Cuando le dan un algo, se lo regalan, ¿verdad? No le toma el aprecio, no le toma ese valor, ¿verdad? Y lo puede descuidar, lo puede abandonar, lo puede dejar ahí arrumbado y sin más nada. En cambio, cuando sabemos que tenemos este compromiso de algo que ya nos dieron o nos están prometiendo, pues implica un poquito más allá de esfuerzo. A mí me llama la atención algo. ¿Por qué Jesús, cuando llega a cumplir la ley,
empieza a establecer nuevos mandamientos, como dicen, oíste que fue dicho, pero yo os digo, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Cuando Así él es. empieza a establecer una nueva forma de vida, todavía no moría por los pecados de todos los hombres. Sin embargo, él dijo, yo no vino a abrogar, sino a cumplir la ley. Cuando él en su enseñanza empieza a cumplir la ley, en ese momento nos empieza a enseñar a todos un estilo de vida, y a los discípulos, a mí me llamó mucho la atención, a los discípulos les dejó dicho, vayan y prediquen y enseñen todas las cosas que yo les he ordenado a ustedes. Y dejó ordenanzas como ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, entrega la capa, recibe, pon la otra mejilla, esfuérzate derecha, ama al que te maldice, bendice al que te hace mal, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que implicaban el ir a la cruz, a mí me llama la atención, ¿por qué si son mandamientos que Jesús dejó y que se los dejó a los apóstoles tenían que haberlo transmitido de esa misma manera a toda la iglesia, después aún de haber muerto, como partícipes del nuevo pacto en el que se supone que estamos viviendo en Cristo Jesús? Si esto es así, pastor, entonces quiere decir que nosotros todavía estamos sujetos a esforzarnos, a dejar el viejo hombre, estamos supeditados al mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos, de amar a Dios sobre todas las cosas, más que todas las cosas. Si estaremos supeditados a esforzarnos a entrar por la puerta estrecha, estaremos supeditados a entrar por el camino angosto, a hacer un esfuerzo, o por qué pensamos que la iglesia tiene que simplemente recibir todo y que ya no pasa nada y que no hay ningún esfuerzo que se tenga que realizar. No sé qué piensa. Yo creo que realmente Dios nos está dejando, porque así como le encomendó Jesús a los discípulos, que enseñara todas las cosas y que guardaran todas las cosas que él había mandado, yo creo que sí tenemos que hacerle caso a todas estas cosas. Ahora, que se nos fueron enseñadas, pues sí, porque incluso, pues aquí tenemos la misma palabra de Dios. Por eso es que nosotros podemos exponer a riesgos esto que se nos fue dado, ¿sí? Es como, por ejemplo, Hebreos 2:1, que nos dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Entonces, esto es importante. Si no ponemos oído a las cosas que nos han sido ya enseñadas, podemos exponernos a deslizarnos, ¿verdad? Tal como dice la palabra. Y aún en el versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, vea, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Este versículo 3 me llama la atención porque dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces yo creo que todo ya no lo hay en la palabra de Dios, y por eso dice, es necesario que atendamos con diligencia, estemos atentos a todas estas cosas que hemos escuchado, y no solamente con los predicadores, con los enseñadores, con los maestros y demás que hemos tenido, sino con lo mismo que les fue enseñado a los discípulos, que nos los han transportado y ha llegado hasta nuestras manos, ha llegado hasta nuestro tiempo, ¿verdad? Y que esto mismo tenemos que transmitirlo también nosotros a los demás, porque ¿se han deslizado muchos? Sí. ¿Por qué? Porque no han atendido a lo que en algún momento escucharon. Y Es por que eso... eso Sí, es terrible. Eso. esta parte, ¿no? ¿Cómo vas a escapar si descuidas esta salvación tan grande? Así es. Pues, ese proceso está terrible, pastor, porque dice que necesitamos ser diligentes para tener cuidado de atender lo que hemos oído. Porque si no oigo, me genera algo, viene un deslizamiento, y el deslizamiento me genera algo peor, que le di simplemente una transgresión que me lleva a una desobediencia y a una justa retribución.
Entonces, cuando dice esto ahí, en verso 3 que usted dice, decía, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Quiere decir que aquí eso me dejó muchas cosas para valorarlas y partirlas y comérmelas. Por ejemplo, decir, ¿cómo escaparemos? Quiere decir que nadie va a poder escapar. Nadie, ni usted, ni yo, nadie va a escapar si descuidamos una salvación tan grande. Y si hay un descuido de la salvación, viene por el deslizamiento. Y el descuido y ese deslizamiento viene precisamente por no oír y por menospreciar y por no ser diligentes en cómo estamos escuchando la dirección que Dios nos está dando. Pero al mismo tiempo, si dice que esto, ¿cómo escaparemos? Quiere decir que no vamos a escapar, pero también nos dice, si descuidamos una salvación tan grande, nos está dando a entender, no estamos valorando esta salvación tan grande que Dios nos ha prometido. Y ese es el gran peligro dentro de la iglesia, que no nos damos cuenta del valor tan grande que tiene la salvación de Jesucristo sobre nuestra vida. Y eso es lo que nos hace no valorarla, no atenderla, menospreciarla, tenerla en poco, seguir caminando como caminamos y seguir menospreciando todas estas cosas, mi pastor. ¿Cómo ve? Así es, porque todavía en la parte segunda de este versículo 3, respecto a lo que estaba mencionando Pastor Dani, dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue todavía confirmada por los que la oyeron. Y entonces, esto no es cosa de que nada más así tan sencillo, sino que de verdad, en verdad, yo insisto, la gente con la que he compartido este punto y este tema, yo sigo insistiendo en esto, de que sí tenemos que tomar aprecio de lo que nuestro amado Dios, pensando en un Señor Jesucristo, nos la dio y que en verdad tenemos que tomarle ese aprecio, valorarla a lo sumo, porque ciertamente ya fue anunciada, ya fue confirmada. Entonces no podemos decir, no, pues así nada más de sencillo, ¿verdad? No, porque podemos deslizarnos. Así es terrible eso. Y eso me recuerda a lo que decía la carta de Primera de Pedro 4:18 acerca de que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Pero a mí me llama la atención algo respecto a por qué tendría que comparar al justo contra el impío y el pecador, hablando de que si el justo con dificultad se salva. A mí me deja pensando otra vez, un justo salvándose con dificultad, pero después veo al impío y al pecador de este lado, que en un momento dado le está dando a entender que viene un juicio terrible sobre el impío y el pecador. Pero ¿dónde están los intermedios entre los que se sienten de que no son justos ni tampoco se sienten impíos ni pecadores? ¿Qué hay en este punto medio? ¿Dónde está esta gente que en un momento dado Dios no la va a poder, en un momento dado, en un punto medio donde decir, te voy a poner aquí para que no tengas problema ni acá ni acá? Tiene que haber una decisión donde la gente se va a tener que definir para acá o se va a tener que definir hacia acá, porque dice la Escritura que no va a haber puntos medios, no eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar de mi boca. Si dice la Escritura que si el justo con dificultad se salva, ¿quiénes son entonces los que no caminamos como justos y que en un momento dado con facilidad nos podemos perder delante del Señor? No sé qué piense, pastor. Sí, porque efectivamente, o eres frío o eres caliente. No hay un punto intermedio. Por eso está hablando del justo, que el justo es una persona equitativa, es una persona que es derecha, es una persona recta, ¿verdad? Es una persona, en este caso, inocente, es una persona santa, apartada, según lo que nos dice acá el Strong, ¿verdad? En Licaios. Entonces, nosotros tenemos que mirar que, en cambio, el pecador, ¿verdad? El impío, pero a mí me llama la atención también cómo es que nosotros podemos decir que soy cristiano, que acepté a Jesús, que invoqué, que me bauticé, pero ¿por qué tendría que vernos Dios en un momento dado como impíos cuando nosotros ya aceptamos la justificación, la redención y todo lo que menciona la palabra de Dios y lo mencionó el pastor Dani, ¿no? ¿Será, pastor, que entonces nos podríamos llamar justos a nosotros mismos, pero vivir como impíos o como pecadores? ¿Será que entonces estaremos caminando
creyendo que caminamos dentro de un punto aceptable delante de Dios, no como los mejores, pero tampoco como los peores, y eso nos lleve a un punto de desequilibrio delante del Señor, pastor. Exactamente. Yo creo que es un desequilibrio que no se ha podido verdaderamente equilibrar. Pues tanto así que Romanos 2:5 nos dice todavía, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, por eso nosotros tenemos que caminar con, no con la dureza, sino recordando ese arrepentimiento por el cual nosotros aceptamos a Jesús y aceptamos también la inmersión, el bautismo, ¿verdad? Y también aceptamos esta parte de la salvación. ¿Por qué? Porque si yo sigo caminando con dureza, sigo caminando con un corazón no arrepentido, entonces, ¿dónde queda esa salvación? Es que es terrible eso, porque a mí me llama la atención, ¿por qué no dice que nos van a juzgar según nuestra fe, o según nuestra gracia, o según nuestro amor? ¿Por qué dice que nos van a juzgar según nuestras obras, pastor? O sea, es algo terrible que a mí me llama la atención, porque basamos nuestra salvación en amor, basamos nuestra salvación en la gracia, basamos nuestra salvación en cuanto creemos, pero la realidad es que dice que nos van a juzgar según nuestras obras. ¿Qué van a reflejar nuestras obras? ¿Cuáles son los frutos que van a reflejar lo que nosotros tuvimos delante de Dios? Una iglesia grande, mucha gente convertida. ¿Qué es verdaderamente lo que va a reflejar? Tesoros en el cielo, el haber hecho las cosas en lo oculto, como lo decía, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Será que verdaderamente estamos desviándonos de lo que Dios quiere para nosotros, pastor? Y que quizá estamos buscando frutos como la paja y la hojarasca y el heno, y que en un momento dado no estemos bajo otras cosas como que va a probar el fuego y que va a ser refinado como el oro, las piedras preciosas o la plata. No sé qué piense, pastor. Perdón, he evadido un poquito a nuestro hermano Luis, no sé qué piense también él. Discúlpenme. La verdad es que estoy poniendo mucha atención y reflexionando al respecto, porque creo que sí hay muchas situaciones que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y verdaderamente entender si lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando, nos está llevando a creer y a asegurarnos esa salvación de la cual venimos hablando, porque ciertamente hay ciertos momentos de la vida en los cuales puede haber un descuido, un desliz, pero al mismo tiempo también podemos tener la certeza y la confianza de que si tienes un genuino arrepentimiento, si tienes una verdadera relación íntima con el Señor y regresas, ¿verdad?, al camino, Él en su gran amor puede hacer una obra maravillosa en ti, ¿verdad? Entonces, creo que también ahí hay un mensaje claro de esa misericordia y de ese amor. Así es que al final entendemos, ¿verdad?, esta parte de las obras, vamos a ser juzgados definitivamente, pero bueno, es algo tremendo que tenemos que, repito, reflexionar y tomar mucho en cuenta, ¿no? Me llama también la atención lo que dice Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces volvemos a ver el tema de las obras malas, y dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y hoy en día es algo que podemos ver aquí a nivel físico, a nivel terrenal, ¿verdad? En donde el hombre le sigue gustando más las tinieblas, le sigue llamando más la atención la carne, se sigue moviendo por la carne y no se deja guiar por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Sí, y yo considero algo, no sé qué opinen mis amados hermanos, que normalmente la gente tiende a quedarse de la palabra lo más bonito, pero escuchar esta parte de la condenación, escuchar de que se sigue amando a las tinieblas, escuchar que todavía hay obras malas,
aún en el converso, aún en el que se bautizó, aún en el que declaró, hizo su declaración de fe, aún el que esto, pero esta parte como que no la toman muy en cuenta ya en sus vidas y se quedan solamente con esos versículos bonitos, ¿verdad? Esos versículos bonitos por gracia, por amor, por nada más. Es ¿Sí? que, pastor, está terrible esto. A mí me llamó la atención algo que decía nuestro hermano Luis, que él comentaba esa cita que amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces quiere decir que el amor me va a generar obras, ¿sí? La fe, también dice la Escritura, muéstrame tu fe por tus obras por tu fe, tu fe por tus obras. O sea, ¿cuánta fe tenemos? ¿Qué obras de fe tenemos? ¿Amor tenemos? ¿Qué tipo de obras tenemos de acuerdo al amor que tenemos? Y si vivimos bajo la gracia, ¿qué tipo de obras tenemos en la gracia? Entonces, por eso es que miro y concluyo que las obras van a manifestar qué tipo de gracia vivimos. Si vivimos en una vida de gracia de Dios o vivimos en una vida de desgracia. Si vivimos en una vida de la fe de Dios o en una fe de una credibilidad en la que queríamos manipular a Dios a nuestra forma de querer hacer las cosas, como el estarle diciendo, yo creo que tú puedes darme un nuevo carro, yo creo que tú me puedes dar una nueva casa, pero no te preocupas de decir, yo creo que tú me puedes salvar y que tú puedes hacer una obra poderosa en toda mi familia y cambiarme de cómo soy y de con lo que lucho cada día. Y a veces no tenemos esa fe, pero sí queremos tener una fe para pedirle una casa igual que el vecino porque ya compró nueva casa el vecino o ya cambió de carro, y analizamos ese tipo de fe queriendo forzar a Dios de esa manera. Lo mismo sucede con el amor. ¿Qué refleja nuestro amor? Amor como para aprender a perdonar, amor como para aprender a tolerar, amor para comernos incluso a nuestros hermanos, o qué tipo de amor están reflejando nuestras obras. Por eso yo creo que esas es verdaderamente las obras con las que no se va a encontrar el Señor, y nos vamos a sorprender qué tipo de obras estábamos haciendo delante de Dios. No sé qué piensa, pastor. Sí, pues no vaya a ser que nos vaya a responder Dios, ¿no? No los conozco, obradores de maldad, apártense de mí. Por eso es que digo, nos quedamos siempre con la parte bonita y siempre anhelando, soy merecedor. Si ya fui merecedor de la gracia, pues me puedo merecer cualquier otra cosa terrenal. Pero ya una vez nos olvidamos de esta parte espiritual de estar pendiente de mi salvación, ¿verdad? Y me ocupo ya más de estas cosas terrenales que, a fin de cuentas, siempre lo he dicho, ¿no? Esto se queda, pero esto que verdaderamente importa e importa demasiado, ya lo sentimos por seguro. Es que esto es terrible porque 1 Corintios habla en capítulo 10, acerca de que si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, a mí se me figura una intranquilidad tan grande que debería de haber en la gente a base de la confianza en Dios, pero una intranquilidad conmigo mismo y con mi forma de vivir, en la cual tengo que mirar que si me creo firme, mirar que no caiga. Pero ¿caer de qué? ¿O por qué se lo decía? ¿A quién se lo decía a los corintios? Si se supone que ya tenemos una fe, que ya nos salvaron y que ya en un momento dado ya no tiene que suceder nada más que esperar el día de nuestra redención. Pero yo creo que Dios dejó ciertas responsabilidades, como el esfuerzo, como el luchar, como el hacer morir ciertas cosas, como el abandonar otras cosas, como el revestirnos, cosas que manda directamente a nosotros en alrededor de nuestra salvación, y que nos hacen analizar que si no las cuidamos podemos llegar a caer. Como lo decía este versículo que les decía, creo que está en el versículo 12 del capítulo 10, si alguno cree estar firme, mire que no caiga. Pero vea, si analizamos, pastor, desde el verso 1 empieza a analizar las cosas que hicieron caer al pueblo de Dios y que los dejaron para nuestra enseñanza, para amonestarnos a nosotros, y que si no tenemos cuidado de esas cosas, podemos caer y podemos deslizarnos y podemos renunciar a la bendición que Dios tenía con nosotros. ¿Por qué si no hay en un momento dado una pérdida de esa salvación prometida?
¿cómo podríamos en un momento dado pensar que nos dejen esto de mirar que no caigas, o no te deslices, o no peques, o no te rebeles delante de Dios? No sé cómo lo vea, porque si el verso 1, no sé si se acuerda, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de que vuestros padres estuvieron bajo la nube, y todos pasaron bajo el mar, y todos fueron bautizados en la nube, en el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que lo seguía, y la roca era Cristo. Dice, pero más de ellos no se agradó, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Me llama la atención esto. ¿Por qué tendrían que decir de los más de ellos no se agradó? ¿Qué garantía tengo de que los demás de nosotros no se agrade el Señor cuando venga en su venida? ¿De cuántos no se agradará y de cuántos sí se agradará? ¿O estaremos ya todos bajo una cubierta de gracia en la que todos somos salvos, y de todo el que confesare ya es salvo, y en ese momento, si se agrade o no se agrade de mis obras, a final de cuentas ya seré salvo? ¿O qué será, pastor? No sé qué piensa. Pues prácticamente ahí, en este versículo en esta fracción de la palabra que mencionó, justamente podemos ver ahí varios aspectos, ¿sí? Se supone que era un pueblo escogido, un pueblo el cual Dios miró, ¿verdad? Y por eso lo sacó para que ya no estuvieran bajo yugo de esclavitud. Entonces, fueron cubiertos, fueron bautizados, les dio la comida espiritual, bebieron de la roca, agua de la roca, ¿verdad? Pero ciertamente, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por los cuales quedaron postrados en el desierto. Aquí prácticamente por eso tenemos que atender, como hemos venido hablando, de las cosas que ya hemos oído, para no deslizarnos, porque una cosa es deslizarte, ¿verdad? Y la otra cosa es caerte. Pero lo más terrible es justamente esto, no ser agradable a Dios para quedar postrado en el desierto y no llegar a recibir lo que se nos había prometido. Tremendo. Eso es terrible. ¿Qué dice el pastor Luis? Me parece que aquí también hay un tema trascendental, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero es el tema de la soberbia, en donde mucha gente, ¿verdad? Dice, es que es por mis méritos, es por lo que yo he hecho, es porque yo me lo he ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Y empieza esta figura de egocentrismo también, y decir muchas veces, no, es que yo no dependo de Dios, es que es por mi nivel intelectual, por lo que he estudiado, por los diferentes institutos en los que he estado, etcétera, etcétera. Entonces, por eso me llama la atención esto también, ¿verdad? Donde dice que si el justo con dificultad se salva, y perdón que regrese un poco a esta cita de primera de Pedro 4:18, pero entonces, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Es que la gente no se siente que haya un retroceso. Sino la gente cree que ya porque le vino la promesa, ya va caminando bien. Pero no, el asunto está en esto. Que si hay un retroceso, y este retroceso por eso nos dice, no sea que nos deslicemos, mira que no caiga. Y esta es la parte donde, como ya estoy consciente de que ya la tengo, no me siento que me resbalé, no me siento que caí, y la parte que está diciendo aquí el pastor Luis. Sí, es que es terrible eso. A mí me dejó pensando lo que menciona respecto al retroceso. ¿Por qué Pablo hablaba a los corintios y les decía, ustedes ya tenían que haber sido maestros por el tiempo que ya tenían avanzado, mas ahora tenéis necesidad que se os vuelva a dar leche? ¿Por qué tendría que volver a dar leche espiritual a los niños? Porque aún no podían tolerar otro tipo. ¿Será que a veces tendremos que regresar, y a veces tenemos tantos años en el Evangelio y no crecemos por medio de la leche espiritual para la salvación? ¿Será que muchas veces nos tenemos que regresar a una leche más pura para poder regresar a los principios básicos, porque nos hemos confiado, debiendo haber sido ya maestros, debiendo haber sido ya enseñadores o gente que esté discípulos, tener que regresarnos? ¿Cuánta gente dentro del Evangelio quizá estemos de esa misma manera, caminando con una confianza de
que por los años que llevo, yo creo que ya soy alguien en el Evangelio, ya soy alguien en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, mi inmadurez me hace ver que verdaderamente necesito regresar a rudimentos mucho más sencillos para poder caminar. ¿Será que a veces no nos damos cuenta que tenemos que regresarnos y hacernos cada vez más pequeños en vez de darnos cuenta que ya tendríamos que estar avanzando, pastor? Pues yo creo que es triste, es lamentable verdaderamente escuchar esto, pero muchos no quieren alcanzar la madurez. Muchos se quedan con esta leche espiritual. Y por eso es que, ¿cómo puede ser esto? Si aún todavía 1 Corintios 16 nos dice claramente, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Entonces, nos los están dejando plasmados para que nosotros miremos la condición, y no solamente la condición, sino las actitudes del pueblo, ¿sí? Amado, escogido, el cual Dios los pensó como reyes, como sacerdotes, nación santa, pueblo escogido, ¿verdad? Pero vea justamente estas cosas que ellos hicieron y que por eso no fueron gratos al Dios Altísimo. Por eso nos lo deja así, como esas causas que cometieron estos, que sucedieron en aquellos, que nos queda como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos también codiciaron. Entonces, una de las cosas que vemos aquí es que la codicia no le agradó a Dios, ¿sí? ¿Y qué pasa hoy por hoy en nuestros días? La gente sigue teniendo esa codicia. Y Eso es lo más terrible. Así no de es. cosas buenas, sino de cosas malas. Aquí lo está diciendo claramente 1 Corintios 16. Tremendo, tremendo, porque si usted se da cuenta, entonces la codicia será algo que ya por estar bajo la gracia ya no existe. Es un engaño, o sea, es una mentira. La codicia sigue existiendo, así como la idolatría, como la fornicación, la tentación, la murmuración, que son cosas que van moviéndose en ese pasaje que dice, los amonesto sobre todas estas cosas, diciéndoles, te estoy amonestando para que no te caigas. O sea, y la gente necesita ser amonestada a pesar de caminar en una fe de donde ya cree que ya es salva y creer que ya avanzó y que ya está listo, pero en realidad dice que en ese tiempo hasta 23,000 cayeron con la murmuración, gente que en un momento dado diríamos, wow, qué terrible, qué pecado tan grande cometieron ellos, pero en realidad estamos padeciendo de las mismas cosas y tenemos esos mismos problemas alrededor de nosotros, como la murmuración que estábamos mirando. Si por la murmuración cayeron 23,000, pastor, imagínese qué será hoy en día con la cantidad de gente que hay alrededor del mundo, comparado con el pueblo de Dios, que era un pueblo hasta cierto punto se considera históricamente alrededor de 3 millones de personas, y se murieron 23,000. ¿Qué será ahora con casi 6,500 millones de personas? ¿Qué será sobre la tierra, pastor? No sé qué piense usted. ¿Qué piensa, pastor Luis? No, pues se multiplicaría todo este número increíblemente. Por eso es que recordemos la misma palabra de Dios. Muchos son los que entran por la puerta ancha. Pocos son los que hallan el camino angosto. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿verdad? Hijo, terrible, ¿no? Sí, sí. Y particularmente este versículo que mencionabas en 1 Corintios 10:11, dice, y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Me llama la atención esta parte, para amonestarnos a nosotros, porque hemos podido ver últimamente que iglesias donde se ha estado predicando una doctrina sana, no sé si ustedes se han percatado al respecto, pero se están vaciando. Y las iglesias que se están llenando, por así llamarlo, son aquellas que hablan de prosperidad, son aquellas que hablan de riqueza, son aquellas que están en búsqueda de cuestiones materiales, ¿verdad? De cuestiones aquí terrenales. Donde no hay amonestaciones. Exactamente, es a lo que iba, donde no se habla precisamente de amonestaciones, ¿verdad? La gente huye, repito, de esta sana doctrina cuando te dicen y te exhortan, ¿verdad? A que regreses a tu primer amor, a que estés en un ser a obra, entregado, buscando más de la presencia. Entonces,
Por eso es bien interesante esto, ¿no? La gente hoy en día no quiere ser exhortada, la gente hoy en día no quiere ser amonestada, es por eso que busca otras vertientes, ¿verdad? Y se aleja de nuestro Dios. Por eso es cuando dice eso de la cita, que vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Entonces, a mí me llama la atención porque dice que la sana doctrina se tendría que sufrir. ¿Por qué habla el Señor que por medio de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos? ¿Por qué será que Dios nos quiere en un momento dado enseñar algo a través de su sacrificio y reflejándolo en cómo tenemos que vivir? ¿Por qué tendríamos que sufrir la sana doctrina y que la gente no la quiere sufrir ya, no quiere padecer, es decir, prefiero quedarme en mi casa a dormir que irme a un culto? O decir, prefiero mejor darle a mi familia que quedarme yo con algo para compartir, en vez de compartirlo, perdón. ¿Será que en un momento dado hemos perdido el amor, hemos perdido la fe, hemos perdido la pasión por ayudar a los demás, la piedad? ¿Será que son cosas que ya nos incitan a olvidarnos de ellas y que ahora queremos vivir una vida de egoísmo, pastor? No sé cómo lo ven. Sí, pues es que son algo que yo veo que ahora nos lo deja Dios plasmado, incluso ahí en Romanos 11:25, dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, pero fíjese lo que dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, no que miremos, fíjese, la arrogancia de los antepasados, de cómo vivieron aquellos, cómo hicieron aquellos, qué hicieron, como se veía, ¿no? La murmuración, la crítica, la idolatría, los adulterios y todo esto. Ya nos lo dejaron como testimonio aquello, pero ahora nos dice a nosotros que no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos, ¿verdad? Como queriéndonos justificar, como diciendo, aquellos fueron, ¿verdad? Pero yo estoy muy bien, yo estoy tranquilo con Dios, yo creo en Él, yo, pues, de una manera o de otra, bien o mal, pero ahí la llevo. No es de que ahí la llevo, es que miremos los dos parámetros como veíamos en la cita anterior, ¿sí? El justo apenas sí se salva, pero el impío y el pecador, ¿sí? O sea, no hay un punto intermedio de que ahí la llevo, ahí voy, sino que o eres frío o eres caliente, o te metes o no te metes, miras verdaderamente, cuidas tu salvación o no la cuidas. Así es, terrible, 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 sí es cierto. Por eso dice esto, a mí me dejó pensando esto que decían, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido un endurecimiento a Israel. Y a mí me llama la atención que ese endurecimiento tiene que ver precisamente con una dureza de corazón, una dureza de cerviz, una dureza incluso hasta de rodillas para humillarse, una dureza aún de pensamientos, una dureza en tantas cosas que la gente no miramos últimamente y que ese endurecimiento ha provocado muchos desechamientos y esos desechamientos nos llevan verdaderamente a mirar cómo estamos caminando delante de Dios y creemos y confiamos en que el Señor está con nosotros. Eso es de lo más terrible que nosotros podríamos analizar. Por eso no sé cuánto tiempo nos sobre, pero quisiera que analizáramos, pastor, no sé usted cómo lo piensa, cómo sería entonces un orden en el cual podría mirar cómo sería el desarrollo de mi salvación, cómo podría empezar a desarrollar un caminar en sí a las cosas que me marca la Escritura, en cómo puedo yo ver qué tan avanzado estoy alrededor de mi salvación. No sé qué piense. Bueno, pues yo creo que la misma palabra de Dios, como decíamos en un principio, es la que nos marca los lineamientos. Por ejemplo, Hechos 16:17. Es prácticamente, no es que sea lo último, sino es que siempre tenemos que ver lo primero. Y en este caso, Hechos 16:17 nos marca diciendo, está siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación. Entonces tenemos que entender que si nos habla de un camino de la salvación, no está diciendo que solamente es recibir una salvación,
sino que hay que también hacer un recorrido, hay que llegar a un trayecto, ¿sí? Hay que verdaderamente caminar sobre esto. Y no nada más es decir, ya lo recibí. Ok, muy bien. Entonces, sería entonces una serie de un proceso más amplio que se podría desarrollar más ampliamente en otro tema. No sé cuánto tiempo nos sobre, no sé qué piensa nuestro hermano Sí, me Luis. parece que podríamos hacer un siguiente estudio, ¿verdad? Digo, podríamos pasarnos horas aquí hablando acerca de la salvación, de si se pierde o no se pierde. ¿Qué les parece si dejamos este punto de cómo sería el orden de la salvación para una siguiente transmisión? Yo estaría de acuerdo, no sé, ningún Me problema. parece perfecto, sin ningún problema. Muy Al bien. contrario, al contrario es Esto es, compartirla para que quede sentado en nuestros corazones, en nuestra fe, en nuestra seguridad, en nuestra confianza que tenemos en Dios, en esto que hemos aprendido en el Evangelio, ¿verdad? Que verdaderamente es algo trascendental y debe ser, y debemos de tomarlo así, trascendental y no, como se hablaba en un principio, muy light. así Ujú. es. Sí, algo con lo que yo quisiera culminar, mi hermano Luis, Pastor Luis, mi hermano Pastor, eh, que cuando hablamos de este tipo de cosas no es que queremos ser fatalistas, al contrario, queremos plantar las cosas donde estamos verdaderamente parados para a partir de ahí saber dónde buscar al Señor o hacia dónde clamar y de qué manera hacerlo para buscar precisamente una salvación. Nuestro plan no es condenar a nadie, nuestro plan no es simplemente descalificar o señalar las cosas que están mal, simplemente descubrirlas para a partir de ahí empezar a encontrar una solución que nos lleve hacia verdaderamente encontrarnos genuinamente con el Dios Todopoderoso y podamos alcanzar Amén. esa salvación dentro de una certidumbre de qué dice la palabra y qué no dice la palabra, de cómo se planteó la escritura muchas veces y cómo se ha tergiversado y que precisamente nos ha generado engaños terribles en nuestros avances en la obra del Señor. Entonces, espero no se desespere, quisiéramos que tenga paciencia y que vea cómo Dios verdaderamente tiene un plan de redención terriblemente poderoso y de salvación y de amor y de misericordia, que en la cual no se pierde su misericordia, no se pierde su gracia, no se pierde su favor, no se pierde incluso la fe, sino que ya aplicándolos de la manera correcta nos llevan a una salvación cada vez más completa, perfecta y cada vez más grande en el Señor. Así es. Amén, aleluya. Sí, Creo, sí, sí. Y es creo que que de es eso se trata, perdón, y es que de eso se trata, que verdaderamente la gente se quede convencida, ¿sí? Con la palabra de Dios, porque es la palabra más segura, más firme que tenemos, ¿sí? Y entonces aquí es donde tenemos que sentar verdaderamente, ¿verdad? Y no dejar solamente versículos al aire, ¿verdad? Versículos sueltos, y de ahí me agarre y de ahí, no, tenemos que verdaderamente hacer que las cosas valgan en esta vida, afianzándonos en la palabra de Dios. Amén. Y para finalizar, creo que esto nos exhorta a preguntarnos a nosotros mismos qué tanto estamos cuidando, atesorando, resguardando esta salvación, ¿verdad? De la cual hemos venido hablando. Creo que tenemos que ser hoy en día personas maduras, personas con una identidad plena en nuestro Dios, reconociendo, ¿verdad? Que sí, efectivamente, ahí puede haber, pues, riesgos en esta vida para perder la salvación, pero depende de todos y cada uno de nosotros el cuidarla, el resguardarla, el valorarla, ¿no? Creo que esa sería como la palabra clave, el valorar esa salvación, ese regalo que Dios nos ha dado. Así es que creo que esa sería mi conclusión en este primer episodio, ¿verdad? De este mini estudio acerca de la salvación. No sé si alguien más quiera agregar algo o hacemos una oración para despedir la transmisión. Solamente yo quisiera agregar estar diligentes en lo que hemos oído, estar